Eso es lo que hay que hacer para febrero. Relaja, relaja, Bruno. No, es muchísimo, Bruno, es muchísimo. Vos seguí acá y vas a probar. Sí. Gracias por estar, Bruno, en serio. Se cansaron los marcianos de este humano antibiótico de hoy, que hace mierda y se perdona, pato criollo del maltrato mundial. Era de agua, era de plomo. Hoy el símbolo es más grande que vos. Aburridos peligrosos, se estimulan a dolor. Aburridos peligrosos. ¿Y a esos pibes qué mundo les dejás? Acentuando viejos dichos. Esta es la era de la boludez. Aburridos peligrosos. Se autocastran el amor. Aburridos peligrosos. ¿Y estos pibes qué mundo les dejás? Hola. Buenas, buenas, vamos a tomar un mate. Vimos chicos y chicas de la 4. Muy bien. Vamos a bajar el volumen un poquito. Esta música es medio una cortina que solemos tener. Upa, me pasé de largo. Hoy tenemos más acomodado el tema tecnológico. El que falla soy yo. El tema que nos reúne esta tarde. Acá te dicen que no le pongas mostaza al mate. A ver, y este programa tiene mucho que ver con eso. ¿Y por qué no? ¿Eh? Si me gusta. Porque es un espacio en el cual vamos a repensar. Tenemos que ver cómo es que socialmente nos estamos comportando. ¿Qué cosas tenemos como antecedentes, como bagaje cultural, como esa historia y esas cosas, situaciones y realidades que nos trajeron a que hoy seamos de una determinada manera? De una determinada manera en la cual tenemos diferencias sociales muy grandes y personajes como estos, por supuesto que contribuyeron a eso. Sin embargo, hay ciertas cuestiones que también vamos a considerarlas hoy y que tienen su valor, pero fundamentalmente, como venimos diciendo creo que todos los sábados, ya 26 desde hoy, un montonazo, queremos visibilizar. Y siempre estamos visibilizando aquellas cosas tapadas, olvidadas voluntariamente, como ser grandes mujeres que dejaron su marca y su huella, grandes personajes, varones también, hombres, que fueron dejados de lado por el color de la piel, por su idea, por su procedencia social, o por la inconveniencia hacia un cierto grupo poderoso. Y cuando hablamos de inconveniencia hacia los grupos poderosos, o que los grupos poderosos sufren determinadas acciones y reacciones de los pobres, los que no tienen, se produce una sacudida.
Y esta semana estamos atravesados por el suceso que nos ocurrió de la muerte de Maradona, que creo que deja esto muy en claro y muy expuesto, muy de grupos poderosos en los cuales ciertas personas ingresan pero que no pertenecen de origen y además no se olvidan de ese origen y tratan de aportar de alguna manera, no sabemos, bueno, vamos a hablar de bien o mal, ¿sí? Algún tipo de cambio o de mantener un cierto respeto y consideración. Más adelante tenemos preparadito acá un video muy especial con un punto de vista que a mí me resulta fundamental, ¿sí? Pero bueno, ya vamos a hablar de eso un poquitito. Y en un momento, y hasta charlando acá, decíamos, ¿cómo tiene que ver todo esto con Rivadavia, con Bernardino Rivadavia, que quizás es un personaje frío de libro de historia, en el cual uno lo conoce por el nombre o la marca de las hojas, ¿sí? Caras, con una firma muy estrambótica, las hojas Rivadavia, los cuadernos Rivadavia, o por la avenida o la calle más larga. No es la más larga del mundo, pero sí de Latinoamérica. Hay una calle en Canadá superior, que tiene muchos más kilómetros. Hoy en día la avenida Rivadavia tiene 32, 33 kilómetros de largo, atraviesa toda la ciudad de Buenos Aires y hace cambiar los nombres. Es decir, hay cosas que vamos a rever. Y ya me está levantando la mano, muy bien. No, le quiero decir a Bruno que se quede tranquilo, porque dice, pregunta por lo que hay que hacer en febrero. Hay que disfrutar esto, Bruno. Creo que no te conozco, que nos vamos a ver el año que viene, pero bueno, después charlamos. Hay una cuestión. Acá tratamos de estar haciendo algo porque nos tomamos el rato, nos tomamos el momento, un espacio en el cual podamos poner ideas, repensarlas. Últimamente como vengo trabándome con esto. Pero acá no estamos haciendo nada a cambio de un número, de una nota. No es una clase. Todo bien. Bueno, vamos a meterle un poquito más de ritmo porque si no me voy a quedar así hablando 3 días en la presentación. Hoy tenemos secciones. Hoy tenemos, no sé si notaron, una escenografía un poquito cambiada. Y acá me reclaman que empecemos a hablar de Bernardino Rivadavia. Bernardino Rivadavia que tuvo como grandes legados de nuestra tierra esos nombres largos y en los cuales se consideran los apellidos de los padres y de la madre. Pero acá tenemos una discusión, porque en un lugar acá pusimos la madre, invisibilización y desprecio. ¿De qué hablamos? ¿Cómo es esto? En el momento en que dijimos, bueno, hablemos de Rivadavia y vamos a buscar sobre sus orígenes y de dónde viene, vamos a encontrar, y cualquiera lo puede encontrar que googlee, que es hijo de un hombre, ¿sí? Un padre, acomodado, hombre de leyes, que participaba del cabildo de la ciudad de Buenos Aires, de la audiencia, tenía mucho prestigio, mucho poder económico, y nada más. Y les aseguro, y hagan, si quieren hacer ejercicio lo pueden hacer, no aparece el nombre de la madre. Y es un tema. ¿Por qué? Porque tenemos muchos testimonios que nos dicen que la madre era negra, de raza negra, africana, afrodescendiente. Muere cuando él tiene 6, 7 años, es decir, muy jovencito. El padre vuelve a casarse. Curioso que con quien se casó vivió 110 años, terrible, en una cosa de locos, ¿sí? Fue así. La segunda esposa del papá, es decir, sería la madrastra que según dice no la trataba bien. Pero acá pensamos con una de esas cosas que fallan. Esto de invisibilizar, y especialmente invisibilizar a la raza negra. Los afros en nuestro país, fundamentalmente, y en toda Latinoamérica, pero de nuestro, que es el que quizás nos interesa en este momento hablar un poquito más, el negro pasó de ser esclavo a ser invisibilizado, a ser un desaparecido, no estuvo más, y el 30% de la población era negra de la ciudad de Buenos Aires.
Y como tenemos testimonios, y además se lo llamaba muy burlonamente a Rivadavia el doctor Chocolate, con dos cosas que eran hirientes para él, porque él se lo tomaba en ese sentido. Primero, que no era doctor porque no terminó la escuela, ¿sí? No terminó él ingresó en el Colegio de San Carlos, que va a ser el Colegio Nacional de Buenos Aires, pero no termina los estudios. Es decir, estaba leyes, teología, filosofía. Claro, padre poderoso, estudia, nene, seguí la carrera que quieras. No lo hace. Pero la madre fue borrada de todos los registros. Y eso es algo que durante todo el tiempo son esas cuestiones que tenemos que rever. Y empezamos por ahí, bueno, y ahí viene el tema del chocolate. Es decir, socarronamente tratar de chocolate a una persona por tener una descendencia afro, realmente es doloroso. Y realmente es algo y uno de los aspectos que hoy todavía perduran, si bien somos muchos, somos muchas las que tratamos de revertirlo. Todos sabemos muy bien que los insultos están referidos a hacer alusión a lo negro. Lo blanco es lo puro y lo negro es lo malo. Negro de mierda, una negrada, el negrito cabeza. Recordemos cuando hablamos de peronismo. Estos grupos que venían del interior, oscuros de piel, eran todos negritos. Esa gente inferior y que nunca sirvió. Y si seguimos diferentes episodios de este ciclo, vimos a montones de negros que dejaron la vida literalmente cuando los cobardes blancos no se atrevieron a ir al combate. Falucho fue uno de ellos que hablamos hace 2 semanas atrás. Cabral, el sargento Cabral, también era un negro que dejó la vida por San Martín. De hecho, San Martín, hay un gran cuestionamiento que no sea descendiente directo, que los padres no hayan sido los padres que uno tiene en esa historia oficial que tanto estamos tratando de combatir acá, la historia oficial iniciada por Mitre, ¿sí? Y Mitre va a ser quien va a ensalzar a personajes como este. Nace en 1780 en la ciudad de Buenos Aires, como habíamos dicho, rico. En 1809 se va a casar con Juana del Pino. Del Pino quizás le suena por Virrey del Pino, y sí, era la hija del famoso virrey que tiene una calle muy cheta en Recoleta, Virrey del Pino, ¿sí? Bueno, la hija del Virrey del Pino, Juana, se casa con Bernardino. No nos detengamos en el tema de apellidos, porque también se lo consideraba que era con Rivadavia con B larga. Podría haber tomado el apellido González, que era el primer apellido del padre, pero toma el segundo. Es decir, es un detalle que a nosotros no nos va a hacer mucho. Sí, quedémonos con esto de la invisibilización de la madre. Bueno, familia muy acomodada de la ciudad de Buenos Aires. En la calle Defensa va a tener la casa, es decir, la calle Defensa es muy cercana a lo que hoy es la Casa de Gobierno, Plaza de Mayo actual, y que va a ser un punto en el cual le va a permitir a él tener acceso a todo lo nuevo. Piensen que en 1810 él ya tiene 30 años, él participó en las invasiones inglesas sin tener éxito tampoco. Ustedes fíjense, estudia en el mejor colegio de Buenos Aires, quizás de Sudamérica, no logra terminar. Ingresa como cadete en la defensa de Buenos Aires, 1806-1807, no se destaca y tampoco le va. Intenta dedicarse a actividades comerciales vinculadas con el padre, con estas cuestiones del comercio internacional. Recuerden que Buenos Aires todavía en la época colonial era el único puerto habilitado para el comercio con Europa, con España, con el monopolio comercial, y se encarga de ayudar al papá en esas tareas. Luego, él, como hijo de familia bien, cuando se empiezan a reír, ¿qué pasa? No pasa nada. El papá era el dueño de la empresa y el hijito se encargó de seguir. Y tampoco le fue demasiado bien. Hasta que, bueno, se metió en política e hizo de las suyas. De un club de fútbol no fue había presidente. Todavía, no se había inventado, pero posiblemente podía haber estado. Sí, hoy es de esos días
en que estamos visibilizando unos aspectos o personajes que para nosotros no favorecieron a la construcción nacional, ¿sí? Hoy es diferente de lo que hablamos. Esto no significa que tengamos la verdad ni nada. Y recién estábamos charlando. Nosotros planteamos y dejamos las cosas. Ustedes la toman o no, después van a buscar, corroboran. A veces discutimos con Quijote, más que nada, e intercambiamos y así crecemos. Y así movemos la cabeza, que esa es la única manera de que los sectores acomodados y dominantes al resto no nos pisoteen. ¿Sí? Ni tampoco nos digan lo que tenemos que pensar. Por supuesto. Sí, acá no decimos. Sí damos la opinión, por supuesto, porque, a ver, la ideología está presente en todos lados. Yo no puedo hablar sin ideología y sin transmitir una idea política, ¿sí? Es así, y esto también es en respuesta a una funcionaria de la Ciudad de Buenos Aires. Y aquel que dice que hay que enseñar sin ideología, está tratando de imponer una ideología mucho más perversa porque la oculta, diciendo que no la tiene. Es como hablar del fin de la historia. Aquello que plantean el fin de la historia es, bueno, lo que tenemos ahora es lo último, lo definitivo y ya está, y nada va a cambiar y ya está, y se quedó ahí. Es continuar el statu quo. ¿Y continuar qué? Quienes tienen el poder lo sigan teniendo y quienes no, no lo tienen. Y no es así y todo cambia y todo se puede transformar. Dale. Bueno, acá mencionan lo importante del chocolate para los mayas, ya volviendo al tema de que peyorativamente le decían doctor chocolate, sin saber lo importante que el chocolate es para, por ejemplo, la civilización maya. Y bueno, le podemos dar vueltas y cosas. Hablando de chocolate, después vamos a comentar sobre la fil de chocolate. Sí, que fue ella la que hizo este comentario. Buenísimo. Sí, no sabe lo que son esos chocolates. Bueno, acá con respecto a la ideología, justamente la ideología en su sentido concreto fue muy importante en el modelo de país que pensaba Rivadavia y su círculo. Es que tiene una ideología muy clara, y la vamos a ver en un ratito, porque él se logra empapar de primera mano de las ideas liberales del momento, que eran las que en los países centrales y poderosos predominaban. Ahora, eso aplicado a este territorio no va a funcionar tanto. Pero vamos a hablar dentro de un ratito sobre eso. Ahora, en este momento, inauguramos una nueva sección. Minuto para el mate y para el mate. ¿Sí? Fuerte. Para tener su propia estatua. En esta ocasión, los participantes son Manuel Belgrano y Bernardino Rivadavia. Les haré una pregunta y nuestra distinguida tribuna decidirá cuál de los dos ha respondido correctamente. ¿Están listos? ¿Por qué se creó la bandera? ¡Tiempo ya! ¡Quiero mi monumento! A ver, Bernardino Rivadavia. La bandera se creó por un capricho del desobediente de Belgrano, al que se le ocurrió que porque el rey de España estaba prisionero, nosotros podíamos ser independientes y tener nuestra propia bandera. Por favor, ¿a quién se le ocurre? Veamos qué dice la tribuna. ¡Incorrecto! A ver, Belgrano, ¿cuál es su respuesta? ¡Belgrano, esconde esa bandera! ¡No puede desobedecer al triunvirato! No, Rivadavia. La bandera no fue un capricho. Debíamos tener un símbolo que condensara todo el significado de nuestra lucha, de las batallas que ya estábamos librando con tanto ardor. No podíamos usar la misma que nuestros enemigos. A ver, ¿qué tiene para decir la tribuna? ¡Correcto! Muy bien. El monumento de hoy es para Manuel Belgrano. Los esperamos en nuestro próximo programa, donde un nuevo prócer dirá: ¡Quiero mi monumento! El tesoro del pueblo es la cultura. Es que, amigos, si no usamos el mate, no vamos a poder dar el paso gigante. Es necesario el paso para avanzar.
para tratar de lograr lo que pretendemos. Entonces, bueno, cada semana, de ahora en más, vamos a tener un momentito de como para que te puedas preparar un matecito para lo que sigue y para que uses el mate un poquitito, ¿vale? Bueno, vamos a celebrar el mate. Y de paso, en esos momentos me dejan respirar, porque ahora con el calor yo me transpiro todo, no sé qué pasa, será las luces del escenario. Bueno, no sé por qué se detuvo. Vamos a dejar andar todo eso. Está bonito. Bueno, acá habla de que los comienzos de la política lo ponemos en 1811, aunque en realidad él participa de los congresos, del Cabildo Abierto, que va a terminar con el rey, con el virrey en la ciudad de Buenos Aires. ¿Por qué? Porque forma parte de lo que eran los vecinos de la gente bien. Pero en 1811 va a ser nombrado como secretario de guerra y de gobierno de lo que fue la primera junta. A partir de ahí va a tener una participación en un escalón secundario en cuanto al título de gobierno o de función que cumplía. Pero sí va a tener una influencia cada vez más creciente. Recién lo vimos con la cuestión de la bandera y todos recordamos ese episodio, las veces que hablamos sobre Manuel Belgrano, en lo cual él envía esa carta diciéndole: baja esa bandera, guardala, no es momento, porque de esa manera se nos viene la guerra peor de lo que estaba y estamos yendo en contra de lo que decía Buenos Aires. El gobierno de Buenos Aires, recuerden, todavía no había definido su formalidad en cuanto a la declaración de la independencia. Y Rivadavia, se pueden usar muchas palabras agresivas, pero pretendía mantener esa formalidad de no tengamos una bandera española, amarilla y roja, o roja y amarilla. Pero todos sabemos lo que significa la bandera. La bandera es algo que nos identifica. La bandera es la camiseta, ¿sí? Es traído a las cosas de hoy, es la selección, es aquello que nos une a todos y a todas. Es decir, lo que nos pone detrás de algo que hace que todos nos sintamos parte de lo mismo. No lo pensaba de la misma manera. Llegamos a 1814, para saltar un poquitito. El director supremo es Posadas y lo envía a Europa a que pase por España, por Francia y por Inglaterra, por un lado para frenar dentro de lo posible una avanzada del ejército español hacia el Río de la Plata. Ustedes piensen que en ese momento se estaba produciendo en Europa la restauración de las monarquías, del poder absoluto. Entonces el primer deseo de ellos era recuperar, tener bajo su control todos los territorios coloniales que poseían. Se envía para que se frene eso, pero también se hace una recorrida por estos centros principales del mundo, en los cuales él vuelve enloquecido. Las ideas de Adam Smith, o de David Ricardo, o de Bentham, no sé cómo se pronuncia bien, Bentham. Bien. Van a hacer que hacia 1820, acá estábamos en un despelote terrible, el país regrese con la camiseta liberal. La camiseta liberal del comercio libre y total, de un Estado reducido al mínimo posible, y que las reglas de mercado manejen la economía y así la sociedad, por derrame de estos grandes negocios, pueda tener una vida mejor. ¿Sí? ¿Le suenan todos estos términos, estas palabras? Creo que sí, ¿no? Me contesto yo mismo, tiene que decir sí. Cuando regresa, va a ser también ministro importante de Martín Rodríguez, que era gobernador de Buenos Aires. Para no entrar en muchos detalles, a partir de 1820, que termina la experiencia de los directores supremos en nuestro país, van a empezar a tener preponderancia los gobernadores de cada provincia. Y en el gobierno de Martín Rodríguez, en estos 3 años, del 21 al 24, va a tener un papel de una preponderancia enorme. Y fundamentalmente, con 3 leyes que son claves. Y que esto lo queremos remarcar para que nos quede, que nos quede bien. Ley fundamental, ley de presidencia y ley de capital del Estado. Ahí nomás, así vamos contando.
En lo que tiene que ver con la ley fundamental, es muy política y muy... ¿Saben cómo me estoy conteniendo de no hablar con cosas que no serían las que debo decir para no influir demasiado? Pero creo que comprendemos hacia dónde vamos. ¿Vieron cuando vos haces algo, decís? No haces. Cuando decís algo al otro que le estás ofreciendo algo que no es real y no va a suceder nunca, y te están vendiendo espejitos de colores. Lo hablábamos, y aunque no lo crees, lo hablábamos con Guille Boneto ayer a la noche. Esto de ofrecer cosas que no lo son, espejitos de colores, eso todos lo comprendemos. En esa se decía que cada provincia iba a tener la posibilidad de decidir sobre su gobierno, que cuando se dictara una constitución de tipo nacional iba a tener que ser aprobada por cada provincia, y cada lugar iba después a tener su propia ley. Por supuesto que esto no va a suceder. No va a suceder a partir de cuando él, 2 años después, va a ser presidente. Y van a ver cómo. Con la ley de presidencia. A ver, vamos un poquitito. Trato de no irme demasiado porque ya me han dicho que me voy un poquito. Pero hacia el año 24 estábamos con un grave problema por la banda oriental, un conflicto con el Brasil, lo que es la guerra con el Brasil o contra Brasil, que todo surge a partir de la acción de los 33 orientales. Un día nos vamos a dedicar a lo que fue la guerra con el Brasil, porque realmente es mucho y muy, muy rico, hay muchas cuestiones, en las cuales esos 33 orientales brevemente salen del puerto de Buenos Aires hacia la banda oriental, lo que hoy es Uruguay, en busca de la reconquista. Uruguay estaba ocupado por Brasil, ya era el imperio de Brasil. Esto va a desembocar sí o sí en un enfrentamiento militar que va a tener como eje la libre navegación de los ríos. Y por lo tanto va a ser fundamental las tierras que están más allá del Río de la Plata. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que por el Río de la Plata tengamos el control exclusivo de un solo estado a que el control del río, por lo tanto la navegación, esté dividida entre 2 países. Esto va a ser lo que va a querer Inglaterra. Creo que todos ya sabemos que Rivadavia va a ser un emisor de los intereses ingleses aquí. Pero la guerra se produce, y la guerra con el Brasil se estaba, desarrollando de una manera favorable a los porteños, al ejército de Buenos Aires, más que nada. Pero ¿qué sucede? Es un evento que lleva mucho gasto, mucho costo, y necesita de un gobierno o de una estructura estatal que le dé cierto respaldo. El problema es serio, es grave, y ahí estamos de acuerdo. Por eso se plantea la necesidad de tener la figura de un presidente como para que pueda tomar las decisiones. Esto es la ley de presidencia. Por lo tanto, en breve se va a votar la figura del presidente de la República, ¿sí? Y ya sabemos quién va a ser. Y por otro lado, la ley de capital del Estado, en la cual ese presidente va a tener que tener un espacio físico, un territorio sobre el cual asentarse y no vivir, entre comillas, de prestado. Y va a ser un tema que la va a complicar para largo, porque el tema de Buenos Aires como la capital federal, en lo que va a ser hoy Cava, es muy complejo. Ahí estamos conviviendo la provincia de Buenos Aires, el gobierno nacional. Recordemos que la provincia de Buenos Aires es, a partir de la exportación de productos agropecuarios, el motor de la economía de esta región, nos guste o no, siempre fue así. La riqueza que puede entrar por la aduana es, es aquello que va a ser la moneda de cambio y la lucha por la cual todas las provincias van a querer imponer sus ideas, ¿sí? Entonces, ante la guerra, se decide, bueno, está bien, tengamos un presidente, nombremos un presidente. La asamblea, con total preponderancia de los porteños, de lo que se llamaba el Partido del Orden, básicamente unitarios, por supuesto que le va a dar a Rivadavia el cargo de presidente para hacerse cargo de él. En ese lugar, Rivadavia va a empezar a tomar una serie de decisiones que son complejas, difíciles, y esto de que muchas veces se dice que se va por todo,
Bueno, se fue por todo. Por ejemplo, en un lugar que tiene mucho arraigo, una tradición de tipo religiosa, enfrentarte con la iglesia es una primera muestra de hacer algo equivocado, erróneo. A la iglesia se le trató de quitar la beneficencia, se le trató de quitar los matrimonios, se le trató de quitar los entierros, con una especie de registro civil, y se suprimen prácticamente todas las órdenes religiosas. Se pretendía tener una iglesia casi controlada por el Estado, es decir, tipo secular. Por ejemplo, que estuvieran las diócesis y no distintas órdenes religiosas o grupos. El único que sobrevivió fueron los jesuitas, ¿sí? Pero el resto de las misiones desaparecen. Esto, por supuesto, que va a traer un enojo de todo el país, absolutamente cristiano, y lo vamos a tener como ejemplo con la bandera o el lema que va a tomar nuestro querido Facundo Quiroga, que era Religión o Muerte, mediante la cual se enfrenta a la ciudad de Buenos Aires. Bueno, acá tenemos un Dale. descendiente de los 33 orientales, así que tenerlo en cuenta, es el esposo de la Phyllis del Chocolate. Sí, el esposo es descendiente de uno de los 33 Bueno. orientales, así que Como tenerlo en decimos cuenta. últimamente, tenemos que hablar. Vamos a hablar, buenísimo, mira vos, qué grande. Bueno, acá tenemos Quijote que dice, a diferencia de nuestros liberales contemporáneos que son solo liberales en lo económico, Rivadavia fue un liberal convencido en todo sentido. A lo Sí. que voy es que hay una parte del liberalismo que tiene que ver con la secularización de la sociedad, Sí. la libertad de expresión y los derechos individuales, que es valorable. Se metió con la iglesia y el ejército y eso le terminó costando caro, dice, que bueno. No comparto la parte de la libertad de pensamiento. Sí, es que no entendí mal, ¿no? Libertad de O expresión libertad y de los derechos expresión. individuales. Yo no creo que sea así el modelo liberal, y volvemos de nuevo. Posiblemente el discurso hablara de una suerte de democratización, si se quiere, o de que cada uno puede decir lo que quiere. Creo que está comprobado y demostrado claramente que ante el primer atisbo de problema o de cuestionamiento al poder, las soluciones de los modelos liberales va a ser la represión, la violencia, el secuestro, la muerte. Creo que es así. Vine por ese lado. Entiendo, a ver, como dijimos al principio, él viene de Europa re loco, flasheado con lo que estaba sucediendo en Francia y en Inglaterra. En Inglaterra es económico. Sabemos que en Francia es político. Pero estamos hablando de una época en Francia en la cual una forma de gobierno muy inestable, con luego la presencia de Napoleón III, un nuevo emperador, en los cuales se sientan las bases, si nos vamos a las ideas de Rousseau, por ejemplo, pero que todavía no están expresadas claramente. Yo considero que el liberalismo también, volvemos de nuevo, uno es libre en tanto y en cuanto creo que esté de acuerdo con sus ideas. Pero bueno, está muy bien. Y el aspecto de la secularización, de que la iglesia no tuviera injerencia en las cuestiones de Estado, estamos de acuerdo, plenamente. Es así. Bueno, vamos rápidamente. Él se enfrenta con los porteños, con Buenos Aires, que era el sustento de su poder. ¿Por qué? Porque pretende establecer la capital en la ciudad, por lo tanto, se va a querer quedar con el núcleo poderoso del país. Es decir, todos los estancieros, Rosas es un ejemplo de ello, que tienen las grandes extensiones de tierra, está un poco vinculado con la guerra y con lo que va a venir después, pero el foco de poder y de decisión va a estar en la ciudad, y él se lo quiere quedar para sí en desmedro de la provincia. El puerto también. Pero va más allá. El resto del territorio de la provincia, ¿cómo queda? Según él propone dividirlo en dos. En una Buenos Aires Norte, con capital en San Nicolás de los Arroyos, y una Buenos un estornudo importante. Y una Buenos Aires Sur, con capital en Chascomús. Esto también va a ser rechazado
completamente porque sigue la provincia de Buenos Aires y los sectores agropecuarios que van a atender mucho más al federalismo y no tanto al gobierno central o unitario del que formaba parte Rivadavia, va a tener una negativa total e importante. Cuando venga un dinero que va a llegar dentro de poco tiempo, esto va a terminar de explotar y la experiencia presidencial no va a llegar a un año, ¿sí? Antes de seguir con eso, vamos a hacer una nueva pausa, con una nueva sección que va a ser el momento recreo. Piensen ese título, estudienlo como quieran. Esto es un trabajo en el cual va a tocar un poco a la sensibilidad y al valorar a aquellos que no están en el poder, sino que luchan y trabajan y hacen todos sus esfuerzos por quienes no tienen, ¿sí? Aquellos que durante el gobierno de Rivadavia no van a tener lugar. Entonces esto es algo presente, algo actual. Después sí, les cuento brevemente de qué se trata, pero igual está dicho y está explicadito, así que bueno, lo dejo con este momento del recreo. Recreo, ¿sí? Y creo en estas cosas. Esperen que lo vamos a hacer. Bueno, va. Disfrútenlo. Che, pibas, ¿vieron que ya está listo el video que armamos los profes de los coros y orquestas de Avellaneda? Sí, me estoy preparando para ver el video y mirá lo que estoy haciendo. Estoy haciendo unos super panqueques, a ver si me sale esto. Está. Sí, ¿ustedes están listas? Acá preparando el mate. Con muchas ganas de ver el video. Sí, yo también con el mate. Dale, vamos a verlo. Las
El bosque. Genial. Hace falta que tu fuego me acaricie. Hace falta que mi voz te entregue. Son, Hace acá, vamos a falta ver. que Dios lleve Acá hay comentarios. ando Sí. desperdiciada. Acá en la costa tenemos Mar de Melodías. Es el mismo programa en el cual los profes trabajan con grupos de pibes. Léelo, dale. No, termina. Bueno, Bueno, acá tenemos a Natana Vero que te saluda, llegó tarde porque está trabajando mucho, por suerte. Acá, bueno, Marcela, que creo que es Lara. Sí, porque Ah. me dijo que iba a salir desde otro lado. Ajá. Sí, estaba avisado. Ah, bien, bien, bueno. Lara de- siempre. me parece. Cuando fue secretario del primer triunvirato había tenido una mala relación con San Martín, Sí, hablando de que de Rivadavia. hecho San Martín va a terminar provocando la caída de este primer triunvirato, sí, tal cual, tal cual. Es estas indefiniciones y la no decisión hacia avanzar sobre la independencia. A ver, el tema de estar mirando a Europa todo el tiempo era un problema. Bueno, la FIL dice que el coro es buenísimo. Quijote dice que hoy es abogado del diablo. Bien. Francia e Bueno, Inglaterra eran los faros ideológicos de ese momento, como también dijimos recién. Moreno y Belgrano también se formaron con las ideas dominantes en Francia en su momento. Acá, Moreno y Belgrano eran fans de Pescado Rabioso, dice Lucas. bien. Bueno, Marto saluda y San Martín lo bajó en 1812, dice acá Laurita Mandinga. Belgrano. Laurita, qué grande. Belgrano proponía un gobierno por un rey de origen inca, ¿sí? Muy diferente a tener un gobierno porteño que controla todo el país también, Claro. pero funcional a Europa. Es muy También distinto. mirando el ejemplo de Inglaterra, ¿no? Donde hay una monarquía constitucional, de hecho parlamentaria, de hecho sigue Creo hasta que el día de hoy. el tema pasa por el qué lugar nos ponemos. ¿sí? Claro. Es decir, el lugar que va a ocupar con Rivadavia, digamos, la relación, ¿sí? Va a ser de país proveedor de materia prima. Mira, Vamos. acá. Tratado de libre comercio y amistad con Inglaterra. Disculpen que a veces ensaladeamos todo. Esto lo hacemos como para tener una guía, pero no la estamos respetando mucho. Acá dice Tratado de libre comercio y amistad con Inglaterra. Esto se va a dar en la cual se va a priorizar la entrada de productos manufacturados en Inglaterra a cambio de la compra de materia prima. Es muy diferente a tener un comercio en cierta igualdad de condiciones, o que esto sea un lugar distinto. Entiendo lo que decís, Quijote, ¿no? No es que no entiendo, y está muy bien, y hay que rescatar, a ver, otra vez, de nuevo, algunos cuando hablamos de Belgrano y su propuesta de tener un rey,
decían, oh, ¿cómo un rey patinó? Acá tenía que ser una república. En el mundo, en ese momento, lo que predominaba era la monarquía. Es decir, no podemos imaginar a lo que va a venir después. Sí, si bien podemos tener alguna visión o una expectativa de lo que puede llegar a surgir, la realidad es lo que tenemos hoy y es concreto y ya está. Es decir, no podemos proponer algo que sea ilógico. Y esto lo tenemos que tener en cuenta siempre, ¿sí? Cada momento tiene su realidad y tenemos que tratar de no movernos mucho de eso. Si bien muchas veces le ponemos nosotros la política o el pensamiento de hoy en el siglo XIX, porque esto nos pasa todo el tiempo, o a lo mejor traemos estas cosas a la actualidad, pero con el sentido de entender la actualidad. El pasado y lo que sucedió ya fue. Es como de venir con esto de qué hubiera pasado si... ¿Qué hubiera pasado si Moreno no se muere de camino? No lo matan, en realidad. Sí, bueno, y patiné yo. Bueno, no lo podemos hacer. Hoy podemos quizás tener una observación de qué decisiones se tomaron, ¿sí? Y creo que la decisión de alinearse con estos poderosos mundiales en calidad de colonia de new colonialismo, creo que no está bueno. Y no es así. La respuesta la va a tener Rosas luego con la defensa y con la batalla de la vuelta obligado, que va a ser lo que va a marcar un hito en cuanto a la soberanía nacional. No te va a dejar pasar por encima. Rosas también hizo sus negocios con los ingleses, eso no lo vamos a negar. Pero parados desde otro lugar, ¿sí? De hecho, el final de la guerra con el Brasil, que básicamente propone Rivadavia con su ministro Manuel García, seguía los designios del Imperio Británico, que era establecer un punto, digamos, un estado tapón entre Brasil y la Argentina para poder tener el control de la ¿qué es? Mira que le estoy escribiendo a Lara. Porque Ah, pregunta bueno. si Moreno murió en un naufragio. No. No, Moreno murió envenenado Ahí estaba frente a las escribiendo eso. costas de Río de Janeiro. También iba a misión a Londres, no vamos a andar diciendo una cosa por otra porque no lo es. Pero bueno, supuestamente Moreno se empezó a sentir mal por el tema del viaje y le suministraron una medicación que era entre 50 y 100 veces más de lo que tenía que tomar. Sí, sí. Un envenenamiento. ¿Sí? Es difícil y para esto tenemos este lugar, para opinar y quizás uno lo puede ver como decir, bueno, está muy bien. A ver, suprime, vamos a tirar centros a Rivadavia, dale. Cabecía, suprime el cabildo, institución tradicional de la colonia, la suprimió para establecer una asamblea, ya definitivo, basta de cabildos y así. Uno puede entender que lo hace porque quienes van a participar en la asamblea van a ser afines a ellos. A ellos hablo de los centralistas unitarios de Buenos Aires. Pero ponele, está muy bien. Crea la UBA. La Universidad de Buenos Aires es creada por Rivadavia. Y uno no va a decir que la UBA, hoy líder mundial en cuanto a la formación de estudios superiores, va a estar mal. Está bien, podés decir, bueno, pero los profesores eran todos europeos y trataban de mantener esa idea, pero era en ese momento la única posibilidad que había. Y es un aporte a la cultura. Y la ley electoral que establece el voto, la posibilidad de votar mayores de 20 años, hay una suerte de pequeña apertura, pero vos podés abrir todo lo que quieras. ¿Sabés dónde está el truco? En que vos decís, bueno, podés votar. Ahora, el problema es si te podés postular para los cargos. Si no sos un gran propietario, no podés postularte para ocupar ningún cargo. O sea, no me estaría sirviendo mucho, ¿sí? Porque estamos siempre en lo mismo. Eso también lo tomaron de Inglaterra, por ejemplo. En Inglaterra solamente podían votar Claro. los que tenían propiedades. Los demás. Y llegamos a un punto clave. La fundación de la deuda externa nacional. El empréstito
que se pronunciaría Baring Brothers. Brothers. Bien. El plan es crear poblados en el interior de la provincia de Buenos Aires, construir un puerto en Ensenada, ¿sí? Va a haber compensar la quita del puerto de Buenos Aires. Y un par de cuestiones más que uno puede decir, por ejemplo, agua corriente para la ciudad, todas cosas, obras públicas, vamos a ponerlos así. No hay dinero, entonces se recurre a esta nueva manera que en ese momento, ya en la década de 1820, recién estaba comenzando en el mundo, que es que los grandes poderosos financieros prácticamente de Gran Bretaña hacían préstamos a estados, a países. Nuestro país había sido reconocido, bueno, acá no lo hicimos, el Tratado de Libre Comercio y Amistad con Inglaterra, pero también tenía como prestación que se reconocía la independencia. Sí, eso no lo dije. Bueno, y acá tiene que ver con esto de que, bueno, como se lo reconoce como Estado como en sí mismo, se puede ofrecer un préstamo. Entonces se pide prestado 1 millón de libras esterlinas. A pagar, intereses, todo lo que quieran, pero lo que sucede es que hay comisiones que pagar, viajes, partecitas para un lado, partecitas para el otro. Hay quienes dicen que con toda la furia pudieron haber llegado 570.000 libras. Hay otros que te plantean simplemente que fueron 60.000. Cuestión de que lo que llegó efectivamente fue muy, muy mínimo. ¿Por qué no estamos riendo? Eso se repite muchas veces. Se afugaron todos. Bueno. Es así. Acá dice que Colombia, México, Chile y Guatemala también tomaron ese tipo de préstamos. Qué Por piola, ¿no? supuesto. Inglaterra Por supuesto. se hace amiga, te reconoce como país. Es la nueva manera de imperialismo que va a surgir, que después se va a profundizar con lo que va a ser el imperio hacia fines del siglo. Bueno, hay un reparto de territorios africanos y asiáticos, pero este nuevo modo de colocar dinero para que le compres a ellos mismos las cosas que necesitas, está genial. Está muy Dice bien. acá, fue una realidad común a todas las ex colonias españolas. Inglaterra encontró en cada país agentes que permitieron su penetración económica. Es así. Bueno, cuestión de que se termina pagando millonadas de más después de, creo que 70 años se logra saldar esta deuda, y lo único que se utilizó, algo ni productivo siquiera, fue la creación del Banco Nacional, que se usaron 3.000 De un de millón. esos de 1 millón. Lo que pasa es que estábamos en la guerra con el Brasil y teníamos gastos. Sí, es obvio, el gasto de la guerra se come todo, por supuesto, pero se crea el Banco Nacional. Y en la creación del Banco Nacional también va a tener un rechazo fundamental por las provincias. ¿Por qué? Porque esto significaba la centralización del manejo del dinero. Alguien en el interior, no sé, lástima que no sé si estará Patricia por ahí, pero si no ya después lo va a ver. No la vi. El principal enemigo, y ahí es donde explota, fue Facundo Quiroga. Facundo Quiroga, caudillo, líder del interior, tenía intereses en minas en Famatina. Y él extraía oro. Bájase de la escalera cuando hacemos por la duda. Ya tuvimos una experiencia. Que se cayó. Sí. Entonces te saca de foco. Y en la provincia de Córdoba se acuñaba moneda. La ley del Banco Nacional terminaba con eso y le quitaba a las provincias todo tipo de posibilidad de manejar el dinero. Y no, se terminó. La ley que se presenta en 1826, una nueva constitución, ¿no? Se vota, bueno, con todas estas leyes, y en las cuales va a haber este gobierno fuerte del presidente, en el cual no va a respetar las autonomías provinciales, sino que en cada provincia va a establecer un delegado
enviado por el presidente. Entre eso, que no se puede gobernar más, no se tiene control económico, se tiran las tradiciones como ser el caso de las religiones, explotó, se levanta todo el país en contra de él, se levanta inclusive Buenos Aires, y faltaba la frutilla del postre, que es la propuesta de la paz con el Brasil. Envía, bueno, yo lo nombré a Manuel García a Río de Janeiro, en el cual, a pesar de las victorias que se venían desarrollando, entre ellas participó Lucio Mansilla, que hablamos la semana pasada, en victorias muy importantes, Yerbal, por ejemplo. Se entrega dinero por los gastos que había tenido el Imperio de Brasil en la guerra, se considera la independencia de la banda oriental, se considera la libre navegación de los ríos, el desarme de la isla Martín García. La isla Martín García va a ser fundamental como un lugar estratégico de defensa. Recuerden que allá con la vuelta de obligado, lo primero que toman los países invasores, hablamos de la vuelta de obligado en el 45 recién, pero bueno, va a ser algo fundamental que se va a tomar ese lugar porque el lugar de defensa es como un Está faro en el medio del río, es lo que controla. Es como el Entonces, peñón de Gibraltar en el Mediterráneo, claro, una bueno, cosa se así. desarma eso. Y se pide que las tropas vuelvan al territorio para sofocar a los rebeldes caprichosos federales del interior. Claro, ten en cuenta una cosa, el Imperio de Brasil era con Portugal, estaba con Portugal. Estaba independizado, pero el que gobernaba el rey era el hijo, claro, era Claro. el hijo del rey de Portugal. Sí, era como una extensión. Bueno, y los portugueses eran aliados de Inglaterra. No sé Así es. si cierra. Sí, todo es recurrente. Y De todo repente va se termina hacia la el guerra mismo con el lugar. Brasil, dejamos transitar libremente los ríos. Esto no prospera, se levanta todo. El único que aprueba, vos fíjate qué locura, que aprueba esta constitución va a ser la banda oriental. Que la banda oriental tiene una influencia muy importante de Brasil, que está metida ahí, y siempre va a tener esta discusión entre los colorados y los blancos, que bueno, ahora vamos a hablar, ya tenemos un especialista que seguramente lo tiene muy bien claro, pero los colorados van a tener una importancia fundamental, que son los, digamos, unitarios de Buenos Aires. Se terminó, en el 27 sucede esto, queda la bomba para quien va a ser nombrado luego como gobernador de Buenos Aires, que va a ser Dorrego, que sí va a tener que terminar, va a ser algo hay que hacer con esa guerra, y se consideraba que se iba a poder tener un acuerdo un poquitito más decoroso. No fue así. Lavalle, que era el comandante fundamental, el más importante de las tropas argentinas, va a volver, se va a enfrentar con Dorrego, termina con el fusilamiento de Dorrego y va a favorecer la llegada de Rosas al poder, que esto es otra historia que ya hemos hablado en su momento. Pero de Lavalle no. Un día vamos a hablar de la historia de Lavalle, que es muy interesante. Es decir, este muchacho hizo varias cosas. Se tiene que retirar. Mira, vamos a pasar a la siguiente placa, que hay algunos datos también que están acá, que estábamos hablando las recién, pero que bueno, está bien que las tengamos ahí, porque por algo las escribimos. Y bueno, mira, lo único que me quedó pendiente es esto del sillón de Rivadavia. Es una manera de decir a que fue, digamos, el primer presidente de tipo legal. Si uno va a casa de gobierno y están los gustos de todos los presidentes argentinos, si bien aparece Saavedra primero, aunque fue el presidente de la Junta, de la primera Junta, el que le sigue va a ser Rivadavia. Porque, querramos o no, fue el primer presidente y por eso se considera que él, al inaugurar ese tipo de funcionario del país, del Poder Ejecutivo, donde se sentaba Rivadavia era la presidencia. Bueno, en definitiva, no existe ningún sillón de Rivadavia, sino que es una metáfora nada más. Es decir, nunca se tuvo conocimiento, ni Alberto hoy está sentado en el sillón que pertenecía a Rivadavia, ni mucho menos. Así que bueno, quedó esta experiencia de un año. Ustedes piensen. Qué año intenso, ¿eh? Sí. A ver, 1819, primer intento de constitución centralista, rechazada. Guerra con el interior, 1820.
1826-27, segundo intento de constitución centralista con presidencia de Rivadavia, termina en un enfrentamiento entre Lavalle, Rosas y el federalismo y surge una nueva etapa distinta con una profundización de estas luchas. Recién en el año 53 vamos a tener la Constitución Nacional, pero Buenos Aires no la va a aceptar. ¿Quién no la acepta? ¿Saben quién fue? Mitre. Y ya vamos a hablar de Mitre, otra vez con el cuchillo y tenedor. Buenos Aires recién en el año 62, digamos, va a aceptar esta ley fundamental con algunas reformas y consideraciones. Desde ahí podemos hablar de presidentes tal cual y tampoco, porque recién en 1914 es cuando se firma o se establece y se sanciona, la ley Sáenz Peña del voto obligatorio, secreto y universal. Universal entre comillas porque solo entre hombres. Entonces podríamos decir que recién cuando las mujeres pueden votar es que estamos más o menos, ¿no? ¿Eso saben cuándo fue? ¿Cuándo vota la mujer por primera vez? ¿Con Perón? Para la segunda presidencia de Perón, allá por el año 1951. Es decir, fíjense la demora que podemos llegar a tener. Qué difícil es decir que Rivadavia fue el primer presidente, ¿no? Es decir, está muy lejos de la realidad que tenemos hoy. O sea, es una forma. Renuncia y se va. Renuncia, se va. Es un exilio medio forzoso. Se establece en París. Hay un intento de regresar en el año 34, 1834. Pretendió volver. En ese momento gobernaba la provincia de Viamonte. No lo deja bajar, ¿sí? Se tiene que pegar la vuelta. Él muere en el 45 y deja un testamento en el cual dice, para poner el broche de oro, el antebroche de oro, que él deja expresamente establecido que quiere que su cuerpo nunca regrese al Río de la Plata, nunca vuelva a Buenos Aires y se quede en Europa. Que sería bastante coherente con si fue un emisario de los grandes poderosos europeos. Y bueno, está bien que quiera quedarse a descansar por la eternidad en Europa. Bueno, ¿saben qué? No se lo respetaron. ¿Qué está acá? No. Sí. En el año 57, 1857. ¿Quién lo trajo? ¿Adivinen quién lo trajo? Sí, Mitre. Mitre es quien construye en esta historia oficial de la Argentina, en la cual Rivadavia es un eslabón fundamental. A ver, todo lo que hablamos de esta idea de liberalismo patriarcal, centralista, blanco, recordemos lo que hablábamos al principio de hoy, ¿no? Del día, esa es una figura esencial. Entonces Mitre, nuestro querido Mitre, lo va a repatriar contra la voluntad de Rivadavia, no le va a decir nada, y establece en su mausoleo en lo que hoy es Plaza Miserere 11. Por ahí pasa la avenida Rivadavia y es una de las plazas más transitadas por los sectores populares. Es medio una ironía, la gente pasa por ahí y ve una torta, un rectángulo así medio enorme, y creo que el 90-95% de las personas que pasan por ahí no saben que ahí está Rivadavia. Yo no sabía. Mirá vos. Es En muy 11. loco. Está en 11. En 11. Así es. Es medio irónico, La pero en verdad el que sí. momento en que se trae recién en, creo que en 1916, por ahí es que se termina el mausoleo, todo eso. Él no va a un cementerio, digamos, regido por la iglesia, por su total oposición a la religión. Pero es bastante irónico y muy raro que haya terminado las cosas estén de esa manera, hasta el día de hoy. Estaba viendo un pequeño comentario de cómo es que no se preservan las cosas y está escrito el monumento. Primero que la gente no sabe que ahí está Rivadavia. Y si supiera que estuviera Rivadavia, creo que escribiría otras cosas. O hay que ver si estuviera todavía.
porque fue una persona que en ningún momento estuvo en favor de la cuestión social de todos, ¿sí? Priorizó a los grupos elitistas, a los grupos poderosos, y el resto debía ser eliminado, como sucedió con Mitre, como con Sarmiento, como va a ser con Roca también, y un montón de personajes que han sido protagonistas de nuestras historias más nefastas. Nefastas porque dejan una sociedad absolutamente dividida en clases en las cuales los sectores populares y que no tienen demasiadas posibilidades, diría casi ninguna, y digo casi por algo que vamos a escuchar ahora o ver, y un grupo poderoso muy chiquito que vive en otro plano, vive en otro mundo, con otra realidad y con otras posibilidades hacia las cuales ninguno de nosotros tenemos acceso, salvo que tengas algún tipo de situación excepcional, de don, que te va a permitir ingresar ahí. Ese Pero fue el tampoco caso, te van a aceptar. hasta donde conviene. Entonces, quiero que vayamos a esto y tratemos de asociarlo con lo que recién decíamos, con estos grupos sociales y una mirada, y cuando termine vamos a conversarlo un poquito, porque creo que la sociedad nos tiene que incluir, y si una sociedad está tan marcadamente dividida en pequeños poderosos, muy poderosos, y amplios sectores sociales totalmente alejados de toda posibilidad, la sociedad no va a funcionar nunca, y se van a producir naturalmente situaciones que se consideren de rebeldía. Y ciertos grupos van a considerar que aquellas cosas que hacen esos desposeídos está mal, ¿sí? Y uno dice, ¿tiene muchas posibilidades de hacer otra cosa? Con lo que sucedió con Maradona yo me quedé con una frase, publiqué 2 o 3 cositas nada más, porque fue algo muy impactante y muy fuerte. A nivel social, podemos ver el tema humano y hasta tendría una respuesta para eso. Pero hubo una persona que cuando le hicieron un reportaje y le acercaron un micrófono dijo, ¿sabés lo felices que nos hizo a los pobres, a los que no tenemos nada? Una persona que le faltaban dientes, llorando, prendiendo una vela. Y quiero que pensemos en eso. La gente que no tiene posibilidad, la que no tiene acceso a lo mínimo. Y muchas veces los dejamos de lado, ¿por qué? Porque quizás formamos parte de un grupo social que aspira a llegar a los que tienen más, sea por méritos, sea por aspiraciones, ¿sí? Que no voy a decir que esté mal, pero a los grupos que no tienen posibilidades, muchas veces los dejamos de lado. Y el trabajo en el campo, en el territorio, es fundamental, porque debemos contribuir a que las diferencias se acorten, ¿sí? Eso desde la música lo vimos con Creer es Crear, con este grupo de músicos y músicas que trabajan en la zona de Avellaneda y en distintos puntos del país, tratando de abrir posibilidades. Y acá tuvimos una persona que abrió una posibilidad y le dio a los pobres una luz que se dice, quizás se puede. Escuchen con mucha atención lo que dice Darío. Cada vez que agarraba la pelota y empezaba, inauguraba la jugada, esa inauguración, uno sabía que no era normal, que no estaba dentro de la experiencia del orden cotidiano, el orden cotidiano que hace a la competencia deportiva. Por eso fue un jugador extraordinario. Lo extra es que esa jugada inaugural con la que él iniciaba el recorrido podía terminar en cualquier cosa, ¿no? Podía terminar en una sensación de mucha fruición, de mucho placer, pero sobre todo, más a los que nos gusta el fútbol, como eficacia
terminaba siempre o en un gol o casi, ¿no? O sea que no solo era un jugador que jugaba desde la belleza, que es algo muy propio de lo dionisíaco, sino también desde la eficacia. O sea, vos sabías que él te ganaba un partido. Diego es ídolo porque es tan sucio como nosotros, porque vivió como cualquiera de nosotros, entramado entre lo lindo y lo feo, lo que se resuelve y lo que no, lo posible y lo imposible. Me parece que en ese sentido la identificación pasa por otro lado. Parece que hasta podemos pensar en una deconstrucción de las idolatrías más comunes, que suelen hacer del ídolo una especie de maquinita de la perfección, frente a la cual resulta para nosotros una inspiración, digamos, hacia lo perfecto. Me parece que Diego es todo lo contrario. Por eso es una idolatría que va por otro lado, que es mucho más humana, nietzscheanamente, digamos, demasiado humana, ¿no? La demasía de lo humano ahí es en ver en Diego todo lo bueno y todo lo malo, que es básicamente vernos a nosotros mismos. Es un gran transgresor del sentido común. Siempre estuvo en el lugar en el que, no en el lugar, nunca estuvo en el lugar en el que había que estar, pero tampoco estuvo siempre en el lugar equivocado, estuvo siempre en el margen. Y el margen rompe el binario. El margen es el que demuestra, parte desde adentro, que es posible desarmar estructuras tan fijas. Me parece mucho más loable una gesta, una épica hecha desde los márgenes, que desde un pretendido lugar afuera, que termina siendo funcional muchas veces con el adentro. Eso de estar en los bordes y esto de romper con lo bueno y lo malo, es lo que nos permite tener esa posibilidad de ser flexibles y de construir y deconstruir nuestra realidad, y desde lo que estamos planteando acá, desde nuestras raíces, nuestra historia, tratando de repensarla. Bueno, creo que esto que acabamos de ver está por todos lados, ¿sí? Creo que es de ayer, o no sé, muy fresquito. Mírenlo, y cada frase, bueno, yo soy un admirador de Darío a pleno, y cada frase que dice es terriblemente disparadora de muchos pensamientos. Y bueno, y la idea es esa, la idea es pensar. Y de nuevo, hoy nos pasamos diciendo, no van a hacer lo que acá les estamos diciendo. No, seamos libres, tenemos la posibilidad de construir algo nuevo, diferente, integrando a todos, a todas, a todes, ¿sí? Y todo va a estar bien y todo va a estar mejor, ¿sí? Bueno, no sé, a mí me resultó fuerte. Hay otros temas también que hemos visto que van mucho más allá de una situación de persona, o correcto, o perfecto, o no perfecto. Claro, pero es un momento de preguntarse por qué los pobres son pobres, ¿no? Hablando de Rivadavia, de su empréstito, de ese entorno y contexto social, eh, en el que uno decía, wow, cuánto avance, cuánto progreso, cuánta revolución industrial, pero atrás de esa revolución industrial había millones de personas que estaban metidas en fábricas en condiciones infrahumanas para poder fabricar los productos que después ellos vendían y hacían los negociados. Entonces, pensemos por qué los pobres son pobres. Tal cual. Y no olvidemos, ¿sí? No olvidemos. Y no olvidemos personajes como Rivadavia. Tomemos cosas, está muy bien, es bárbaro. Consideremos que es parte del grupo que genera esa enorme brecha social. Claramente nosotros no estamos de ese lado, ¿sí? Y era muy importante empezar a hablar también de los que están del otro lado, para conocerlos, para ver, en algún punto nos fortalece lo que podemos pensar, en algún punto nos puede decir
no todo es tan así, no todo es tan blanco y tan negro como hablaba de esto, No de es tan salirse de lo binario. binario, de lo bueno, lo malo, lo perfecto, lo imperfecto, lo bueno está bien, lo malo está mal y desechable, más allá de que tengamos nuestras propias convicciones, nuestros propios ideales. Seamos jóvenes, seamos grandes, seamos lo que seamos, ¿sí? Pero acá lo importante es repensarnos y rever y tratar de hacer todos nuestros esfuerzos posibles porque nadie quede afuera. Y que creo que tenemos que empezar por ese lado, ¿sí? ¿Vieron que hablar de Rivadavia no era hablar de una cosa fría de un libro de historia? ¿Vieron que se podía? Bueno, gracias, la Tana. La Tana Vero, las mejores tortas, Se fue a repartir. postres, panes, grosa en serio, comprometida con sus ideas, por supuesto, cada uno las tiene. La fil de chocolate también. Pero si quieren tortas, avisen, Ah, sigan, sí. Arroba Sigan a la Tana Tana, Vero, o me sigan a la avisan y Tana. hacemos el contacto. Pronuncialo vos que te sale hermoso. La fil de chocolate. No, no me sale ahora. Bueno, no sé francés. Pasión por el chocolate. Unos chocolates magníficos. Los pueden encontrar en la Feria Pulpo. Este fin de semana están en Costanera, pero en un horario reducido a partir de diciembre. Todo diciembre van a estar de jueves a domingo por la tarde, creo que después de las 6 de la tarde. Y los vamos a ver seguramente todo el verano trabajando acá en la costa, en San Bernardo, ¿sí? Pero se puede comunicar porque el chocolate podemos enviarlo a cualquier lugar del país. Es así. Y bueno, el Aleph. No El fui a Aleph buscar mi siempre- libro que me regalaron. Sí, que le corresponde a A Mariana. Mariana. Pero Mariana me lo regaló por mi cumple. Todavía no lo fui a buscar, perdón. Con un enorme compromiso y desprendimiento y solidaridad. Acá tuvimos sorteos y esto lo digo claramente. Acá es acompañar, es un mimo nada más. Nosotros recibimos las 3 pastafrolas y las llevamos a quien se lo ganó por haber jugado con unas trivias. Nos trajeron una caja de chocolate, unas tabletas, las sorteamos, las llevamos, todos chochos, chochas, y allá fue. El Aleph cada mes nos regala 2 libros, los sorteamos y cuando no se podía, bueno, volvimos a sortear y cada uno eligió su libro que ayuda a la cultura personal, alimenta el alma, sabe lo que es leer, es decir, está buenísimo. Y que es una librería totalmente desprendida. Dale y sorteamos y apoyamos estas cosas, está genial. La Costa abrió la posibilidad a la difusión de actividades hasta ahora, ¿sí? En las cuales tuvimos desde pintura, dibujo, música, hicimos cursos de guitarra, hicimos ukelele, canto, recitales, yoga, tai chi, no sé, cerámica. Tuvimos un montón de opciones que presentó el municipio de La Costa que tiene un compromiso social a través de los multiculturales. Y bueno, yo participo, al menos hasta ahora participé en la parte de cultura en el multicultural de Mar de Ajó, en la cual, bueno, por ese lado nosotros tampoco recibimos dinero, lo hicimos porque queríamos contribuir también hacia la propuesta de La Costa, y bueno, La Costa nos dio esa posibilidad. Bueno, De la semana que viene, acá dice que están en deuda con nosotros. Ninguna deuda, hacemos esto con mucho amor, con mucho cariño. ¿estarían en deudas si La repitieran claro. lo que decimos? Si dirían, este par de tarados que dicen cualquier cosa. No. Acá no hay nada de eso, ¿sí? Y esto mientras lo podamos hacer y lo podamos hacer mejor. Si para el año que viene en algún momento alguien nos hace un contacto para estar en otro lugar y que tengamos algún otro Escenario. bienvenido. Y si no, seguiremos acá. Y si no estamos, porque todos tenemos que tratar de, desde nuestro lugar, dar lo mejor, ¿sí?
y dar lo mejor es tratar de construir una sociedad más justa, ¿sí? Muy bien. Gracias por estar. La semana que viene nos volvemos a encontrar sábados, 19 horas, historiales en vivo. Ah, y si no, esto después lo subimos al YouTube. Que tenemos el canal de YouTube, que tenemos todos los videitos, se pueden saber todo lo que hicimos. Y muchos les de la 4 que han tenido que hacer trabajitos sobre estas cosas, pueden recurrir ahí. Si llegan a resolver desde algún gobierno que ideologizamos, seguramente no estaremos más en la escuela. No va a suceder. Nos jubilaremos. Pero nunca nos vamos a callar, ¿sí? Y alentamos todo el trabajo social, ¿sí? Estamos con eso, ¿sí? Todos queremos que nos vaya bien y también queremos que a los demás les vaya bien, ¿sí? Y bueno, laburemos desde el lugar que estamos para que eso suceda, y con la mayor felicidad posible. Les vamos a dejar con el video de esto que leí al principio, que ya pasó hace un montón, que es una hermosísima canción de Divididos, Aburridos Peligrosos. Busque la letra, si quieren se las leo otra vez, es muy clara y contundente, ¿sí? Y musicalmente es hermosa, y me encantó, y este cantante nos acompañó durante todo el año con sus versiones en cuarentena geniales. Moyo ha sido uno de los grandes protagonistas versionadores de grandes canciones y mucha emoción. Y creo que este tema propio y nuevo tiene mucha emoción. Y no se olviden esa frase última que va a dejar, que va a ser ¿qué le vamos a dejar a los pibes? ¿Sí? Así que bueno, gracias. Hasta el sábado que viene. ¿Tendremos sorteo la semana que viene? Sí, yo no sé, ni idea. No, pues, Bueno, acá dice gracias por entender la historia. Ay, Librería Lalep se acaba de unir. Bueno, para la despedida. Amigues. Dale, gracias. Y saben que los queremos muchísimo. Vamos. Se cansaron los marcianos de este humano antibiótico de hoy, que hace mierda y se perdona. Pato criollo del maltrato mundial. Se cansaron los marcianos de este humano antibiótico de hoy, que hace mierda y se perdona, pato criollo del maltrato mundial. Se estimulan a dolor. Y a esos pibes, ¿qué mundo les dejás? Aburrido, peligroso, poderoso, donde el símbolo es más grande que vos. Eran de agua, era de plomo. ¿Y sabes qué? Se estimulan a dolor de los otros. Hace mierda y se perdona a sí mismo.
Se autocastran el amor. ¡Buah! ¿Qué mundo les dejás? Aburrido, peligroso. Vos que acentuás viejos dichos. Vos que te autocastrás el amor. ¿De qué lado estás? Pensá en los pibes, loco. Rompe con lo establecido. Hasta el sábado que viene.